Les pido una disculpa que voy a tener que retirar por un compromiso. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Dina. Gracias por invitarme a esta segunda presentación de tu libro. Pues fatalismo, desesperanza, erotismo, amor, el bien y el mal, entre otros temas más, son los que encontrarán descritos en este libro titulado El ángel confundido. Fatídico y sin esperanza me resultó mi querida Dina al final de esta historia. Yo estaba acostumbrada a leer antes, obviamente, de más joven, leer libros donde la mayoría del final era feliz. Sin embargo, en la actualidad, bueno, las historias que se cuentan son más realistas, son más directas, son más duras y pues más fatalistas. Y en este libro titulado, nuevamente digo, El ángel confundido, la historia que se cuenta a través de esta novela que es fluida en su lenguaje y detallada en sus descripciones, finaliza de manera contundente, haciéndonos hincapié en lo que desde hace mucho tiempo viene siendo nuestra triste realidad. Humanos que de manera déspota y depredadora, así lo afirma la propia autora, día a día devoramos, y yo agregaría, acabamos a montones con la esperanza de tomar conciencia de lo que estamos haciendo en este mundo. Años pasan, sexenios vienen, violación a los derechos humanos van, matanzas e injusticias son de harina y huevo todos los días, políticos podridos no se acaban, y toda una serie de hechos que se presentan en nuestro diario vivir forman parte de lo que ahora es nuestro mundo. Se trata de un relato donde el comienzo de la sinopsis se refiere que en varias culturas y por mucho tiempo ha estado presente la guerra entre el bien y el mal. El personaje de esta historia es Lucifer, o Satanás, o el diablo, o el demonio, o el ángel caído, o como le queramos llamar, que ha sido catalogado como un ángel que tuvo envidia de Dios y lo traicionó. Pero surgen las preguntas, como lo acaba de decir Jorge, y si por casualidad existiera otra versión de los hechos, y si por casualidad fuera un ángel confundido, no caído. Siempre hay la versión de los hechos, hay siempre otra versión, y dicho sea de paso, si todos intentáramos siempre tener las dos versiones de lo que sucede, las decisiones de nuestros actos o las conjeturas que hacemos de los hechos serían totalmente diferentes y el mundo en el que vivimos sería mucho mejor. Siempre parcializamos las cosas. El pensar que Satanás, más allá de todos los malos rumores que se dicen de él, es un ángel confundido, me encantó. Me encantó, como dice Jorge, que no hablamos de un demonio caído, sino de un ángel que además está confundido. Un ángel que a lo largo de tu relato, o más bien al final, lo justificas y lo perdonas, lo redimes y lo pones ante el lector de acuerdo a tu propia percepción, como el más sacrificado de los hijos de Dios, mucho más que Jesús. Pero claro, seguramente todo esto tiene un sentido y por eso es importante que ustedes lean el libro para saber por qué se redime a un Satanás, a un demonio que finalmente está en nuestras vidas, se ha metido hasta los huesos, se viste de secuestrador, que ahora está muy de moda en nuestros tiempos, que se viste de droga, de alcohol, de corrupción, de injusticia, de matanzas, de venganzas a diestra y siniestra. También afirma al Dios benevolente que ama por sobre todas las cosas a su Hijo, pero al Hijo Lucifer, al más malo de todos, al perverso y al que echó a perder el planeta, con los celos, con la avaricia, con la envidia. Y para confirmar esto, en un párrafo también se ve la siguiente descripción. De los ojos del rey de las tinieblas salían chispas de coraje y decía: comunícale a Boris que necesito despertar en el chico, que es el personaje principal, o Drake, o Diego, odio, coraje, envidia, celos, sobre todo lo último que es mi mejor aliado. Un poquito de cáncer en el alma no nos vendría mal, sonó malevolentemente Lucifer. En otro párrafo se habla de la voz de Yahvé, o de Dios, autoritaria y suave al mismo tiempo, donde le dice a Lucifer: tus demandas serán atendidas, desgraciadamente para que unos alcancen la salvación, otros se tienen que sacrificar.
sacrificar, esto es una ley. El nazareno es tu hermano, él se sacrificó presionado por la humanidad, pero tú, hijo mío, te sacrificaste por el equilibrio del bien y el mal, por llevar siempre la luz de la razón. ¿Recuerdas cuando nadie quiso ser voluntario para tan cruel tarea y solo tú tuviste el valor? Eres un digno hijo mío, igual que tu hermano, pero para ti es más cruel. Sufrirás por toda la eternidad y por todos los mundos que hay que redimir. Ya que la tierra está todo hecho y en la misma quedará a libre albedrío del déspota y depredador ser humano que día a día devora, y reitera también a montones al mundo, que me pareció totalmente realista. Es finalmente lo que nosotros hemos estado haciendo. Me deja una desesperanza un poco el final, porque por más que lo intentemos los seres humanos, nos quedaremos ahí sin mejorar el mundo en el que vivimos, porque estamos y seguimos obsesionados en seguir destruyéndolo y aceptando que lo que siempre se han dicho los filósofos de que el hombre es malo por naturaleza y que Satanás vino a nuestros territorios a confirmarlo, se hace cada día más presente entre nosotros. Esa sería la parte fatídica. Pero el ángel confundido suena una muy buena propuesta para disculpar al diablo que anda suelto y que pese a todas las atrocidades que representa, lo que pasa es que está confundido. Yo me quedo con eso. Me gusta pensar que está confundido y me gustaría más, porque al final de este relato, Dina, a mí me hubiera gustado que él haya sido el elemento para contrarrestar tanto mal entre los humanos. Pero obviamente yo lo escribí en el libro y de cualquier modo el final me hizo reflexionar. Esta historia novelada que nos lleva a lugares y personajes comunes, también lo ha señalado Jorge, todo el mundo habla del demonio, de Dios, de los ángeles, de la mujer bella, del héroe de la historia, que aquí igual lo vamos a encontrar en este libro. Pero es justamente la manera en que Molina describe estos personajes que lo hace tan rico. Es una autora en la que dice